Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos y saludarlas. Espérenme, solo es que yo estaba haciendo un experimento aquí, pero mejor otro día porque no me quiere abrir. Espérenme. Solo voy a cambiar esto aquí. Vamos a ver. Ahí estoy, ¿va? ¿Ya me veo o no? Sí, licenciado, mira. Va, Sí, muchas gracias. ¿Qué le pasó, Lick? Ahí, efectos de las manifestaciones, de plano, eso fue, hombre. ¿Qué le pasó, Lick, hombre? Sí, hombre, ese movimiento de estar haciendo así, ¿ve? De estar haciendo así. De plano que eso fue. Bueno, mucho gusto, compañeros y compañeras. Aquí estamos nuevamente. Voy a esperar un poquito que hayan más compañeros y vamos a revisar el examen con ustedes. Vamos a hacer una revisión del examen por si tienen dudas de las notas. Yo ya tengo las notas del examen, pero me faltan las de los trabajos y las del diploma, porque como ustedes saben que nuestros estudiantes nunca falta quien quiera hacernos trucos, ¿verdad? Entonces resulta que muchos compañeros había que subir el diploma y y aparte del diploma tenían que adjuntar el trabajo de Fermín. Y resulta que me mandaron otra vez el diploma. O en algunos casos me mandan la sentencia, o en otros casos me mandan el listado de instrucciones, ¿verdad? Entonces tengo que entrar a uno por uno a revisar de las dos secciones porque me di cuenta que eso estaba pasando, que habían compañeros, espero yo que haya sido por error, ¿verdad? Que haya sido de buena fe, que se equivocaron y me mandaron, en lugar de mandarme Fermín, me mandaron el diploma otra vez, o en lugar de mandarme Fermín, me mandaron la sentencia completa, o en lugar de mandarme la sentencia, me mandaron las instrucciones, la misma hojita de instrucciones que me les mandé, esa me mandaron a mí. Entonces eso me obligó a mí a que tengo que revisar uno por uno para encontrar quién de veras cumplió y quién no cumplió. Pero vamos a ver ahorita los resultados y eso nos va a permitir aclarar algunas cosas. Compañeros, algunos de ustedes quieren tomar la palabra, Álvaro y Deimi, pero les aclaro, compañeros, si no saben usar la plataforma, no lo mandaron o no cumplieron, eso lotería pasada no se paga, compañeros, ¿verdad? Entonces solo... Licenciado, disculpe, ¿se me Dígame, escucha? Álvaro. En mi caso, subir el diploma 2 veces porque yo no realicé lo de Fermín y no dejaba, era obligatorio el campo de lo de Fermín, entonces no dejaba enviar solo el diploma sin que se subiera algo a esto de lo de Fermín, disculpa. Ah, bueno, entonces ya ven, Así era es. lo que yo les decía, eso fue buena fe, Álvaro. Eso Sí, es buena disculpe. fe, ¿verdad? Gracias, Álvaro. Deimi. Buena tarde, disculpe. Fíjese que yo envié la sentencia y lo del diploma, pero yo lo mandé de la forma formal, no de manera normal, no lo adjunté al formato que usted dio porque estuve intentando antes de las 7 y no pude, entonces lo subí, pero yo entro a trabajar, terminé el examen y me fui a trabajar. Entonces después, cuando ya empezaron a decir que ya se podía y todo, yo ya no lo pude hacer, pero yo sí lo envié antes de las 7, pero de la manera formal, De normal. todos modos estuvo abierto hasta el día siguiente al mediodía, Deimi, precisamente por esa situación, siempre estuvo abierto. ¿Qué manda Belkis? Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas Un noches. gusto. Gracias. Licenciado, le pido una disculpa primeramente, pero fíjese que yo sí
le quedé mal con el diploma porque fíjese que yo tuve problemas desde el inicio, mandé correo, me dieron nuevamente otra contraseña, pero no era esa. Hoy me contestaron, licenciado. Entonces ya no pude mandar yo nada porque ya no pude hacer nada. Estuve esperando respuesta y nada. Entonces, lastimosamente, pues yo no pude enviar el diploma, mandé lo del Fermín, todo en orden, excepto lo del diploma, ¿verdad? Bueno, Pues todavía tenemos usted, el final, Belkis. Desde hoy empieza ya el contenido del final. Bueno, sí. veamos el examen, compañeros, para que vayan aclarando, para que vayan viendo ustedes quiénes respondieron bien, quiénes respondieron mal. Les sirve de una revisión también a toda la clase, así no la hacemos individual. Y la otra cuestión es que sirve para aclararles las dudas. Digamos que si no hacemos esa revisión, ustedes se quedan con la idea de que contestaron bien y tal vez contestaron mal, ¿verdad? Y si contestaron bien, pues qué bueno y confirman, ¿verdad? Ahora, la ventaja de este sistema de formulario, por eso no funcionan ahora las revisiones que se hacían antes, porque ahorita ya la respuesta está en el sistema, ya no es un criterio del docente, digamos, ya, en las revisiones lo que sucede es que a veces es una cuestión de criterio, en cambio aquí ya no, porque aquí la respuesta está concreta y no da para dónde. Entonces ya el mismo sistema la tiene. Entonces veamos de una vez para que vayamos aclarando cualquier duda que ustedes puedan tener. Me llamó la atención hacerlo porque hay preguntas que tienen, que yo esperaba una mejor respuesta, pero nos fue mal. Y en otras me alegra mucho que les fue bien, ¿verdad? Entonces miremos, pues vamos a ver aquí una por una. Vamos a ver, aquí estamos. Bueno, ¿ya ven la pantalla, compañeros? Yo, licenciado. Miren, pues aquí tenemos la primera pregunta. Solo déjenme ampliar un poquito porque se ve muy pequeñito. No sé si la ven bien ustedes, yo la veo pequeña, pero no me da aquí por dónde ampliar. Si no alcanzamos a leer, claro, Oli. Y si no, denle ahí, si están en el teléfono, denle con los dedos, compañeros, y ahí amplían la imagen porque sí se puede ampliar. Ahora, si están en compu, pues lo que pasa es que estoy viendo aquí cómo ampliar, pero no me da. Dale ahí en los 3 puntitos a mano derecha. Vamos a ver. Hasta arriba, 3 puntitos. Vamos a ver, a mano derecha. Aquí. No, arriba. Arriba en el mismo. Está el buscador, de ahí sí una flechita Aquí para está Zoom, descargar. Vamos a En ver. los 3 puntitos de la orillita. Vamos a ver ahí. Eso, ya ven, qué bueno. Ahí estamos. Y ahí ya mejoró, ¿ah? Sí. No? Yo la miro Sí. igual, ¿va? Gracias, gracias de todos modos, buen truco. Bueno, veamos pues, compañeros. Vean cómo estaba la pregunta. Y ahí pueden ver ustedes el porcentaje de respuesta. Vean cómo la mayoría de estudiantes, lo que está en verde quiere decir que contestaron bien. Y lo que ven en gris son las respuestas malas, digamos. Derivado del resultado de las elecciones del año 2023, se han producido una serie de manifestaciones, desórdenes y bloqueos sociales. El presidente de la República tiene intenciones de dictar un estado de excepción debido a estos desórdenes. Entre los derechos que se suspenden están el derecho a la educación, el del derecho a optar a cargos públicos y dice responda, ¿verdad? Entonces ya está la respuesta que ustedes deben dar. Entonces, espérenme, voy a cambiarle de formato. Aquí mejor. Mejor acá. Bueno, y aquí esa era la pregunta, ¿verdad? Y tenemos las respuestas. Tenemos sí es posible suspender el derecho a optar a cargos públicos y el de educación. Los derechos humanos no pueden suspenderse en ninguna circunstancia. El derecho a la educación y optar a cargos públicos no se encuentran dentro de los derechos que se pueden suspender. Y todos los derechos contenidos en la Constitución pueden suspenderse por el presidente en casos de desórdenes.
Aquí lo que deben tomar en cuenta, compañeros, es que, por ejemplo, la primera pregunta, dice, respuesta, sí es posible suspender el derecho a optar a cargos públicos y el de educación. Esto no es posible, ¿va? Esos derechos no se pueden suspender, porque esos derechos no están en el artículo 138 de la Constitución. Entonces, si ustedes ven el 138, ahí dice cuáles se pueden suspender. Y si lo ven ustedes ahí, estos dos no están en esa respuesta, ¿verdad? No están entre los que se pueden suspender. Después dice, los derechos no pueden suspenderse en ninguna circunstancia. Esto no es cierto. Si ustedes vieron el artículo 138, la obligación del Estado de Guatemala es mantener a los habitantes en el pleno goce de sus derechos. Esa es la obligación, mantenerlos en el pleno goce de sus derechos. Pero el mismo artículo 138 y el Pacto de San José permiten que en determinadas circunstancias ciertos derechos humanos se pueden suspender, ¿verdad? Entonces, aquí cuando dice los derechos no pueden suspenderse, no es correcto, porque si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de mantener al ser humano en el goce de los derechos, también es cierto que de conformidad con el artículo 138 y 139 de la Constitución, algunos derechos se pueden suspender temporalmente, ¿verdad? La otra pregunta, el derecho a la educación y optar a cargos públicos no se encuentran dentro de los derechos que se pueden suspender. Eso es, si ustedes ven el 138, no están ahí. En el 138 nos dice cuáles se pueden suspender. Los que no estén ahí significa que no se puede. Y al paso que va nuestro país, compañeros, así como ven ustedes la situación ahorita que está acá en Guatemala, lo que pasó hoy en San Marcos y lo que ha estado pasando en estos días, es muy probable que prontamente nosotros tengamos un estado de excepción al paso que vamos. No sería posible ahorita. Ahorita no es posible porque la ley de orden público establece que mientras esté vigente un proceso electoral, no se pueden suspender los derechos. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento que el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que el proceso electoral termina el 24 de octubre, entonces quiere decir que después del 24 de octubre, el presidente Yamatei ya podría, en caso fuera necesario, dictar una suspensión de los derechos constitucionales según el artículo 138 y 139. Entonces es bueno que lo tomen en cuenta para que sepan ustedes. Y entonces ahí veremos si en caso eso pasa, qué derecho suspendería el presidente conforme el decreto que dictaría. Entonces, por eso es que esta pregunta es importante en el momento en el que estamos nosotros, porque es muy probable que eso pueda pasar. Al paso que vemos los desórdenes que hay en el país y lo que pasó hoy en San Marcos y en Retabuleu, es bastante probable que nos veamos en una situación de un estado de excepción prontamente. Y además, lo vimos durante la pandemia. Veamos la siguiente pregunta. Si tienen alguna duda o algo de estas preguntas, aprovechamos de una vez, compañeros, ¿saben? Porque de eso se trata, que aclaren si ustedes están confundidos o tienen alguna duda o algo con lo que ustedes respondieron. Ahora, si están satisfechos, pues estamos bien. Y además, puede ser que hayan contestado mal y ahorita esto les aclara. Si en caso ustedes dicen, ay, yo contesté otra cosa, ¿va? Y entonces ahora pueden aclarar esa situación ustedes. Bueno, veamos la siguiente pregunta. La Policía Nacional Civil detiene a 2 personas que constantemente se les ve en el Parque Concordia de la zona 1. Ellos responden que no trabajan. Son detenidos por vagancia de conformidad con los artículos 87 y 93 del Código Penal, por lo cual son conducidos ante el juez
para su primera declaración. Le llaman a usted como juez del caso, ¿cuál será su decisión? Y las preguntas son: número 1, derivado de lo regulado en el Código Penal, artículos 87 y 93, procede a dictar auto de procesamiento. Número 2, no procede la detención basado a que se incumple el principio de inocencia. Número 3, el trabajar está reconocido como un derecho, no una obligación. Artículo 101 de la Constitución. Como juez se debe garantizar el derecho constitucional de defensa asignado a abogado defensor. Aquí la respuesta, compañeros, aquí, pues si ustedes vinieron a clases, no les costó responder esta pregunta porque esto lo hablamos en clase. Si ustedes se dan cuenta, o estaban en los videos las respuestas o estaban en la clase, ¿va? En este caso, estamos en la clase. Si vinieron a clase, se recordarán que de conformidad con el artículo 101 constitucional, los artículos 87 y 93 del Código Penal adolecen de una inconstitucionalidad sobrevenida, ya que la Constitución establece que el trabajar es un derecho, no una obligación. Bueno, esa sería la respuesta. Entonces, el trabajar está reconocido como un derecho, no como una obligación, según la Constitución. La siguiente pregunta. Pedro es alcalde de un municipio, indica que el pueblo necesita que le construyan un puente y que la municipalidad tiene dinero para construirlo. Indica que no importa que no haya una ley que autorice la construcción del puente, ya que el artículo 5 concede el derecho humano de libertad de acción. Por precaución, le pregunto a usted, en calidad de abogado, si la Constitución le faculta a actuar como él piensa. Bueno, aquí tenemos, número 1, efectivamente el alcalde puede construir el puente, ya que es la necesidad del pueblo, principio de libertad de acción. Número 2, el alcalde se rige por el principio de juridicidad. Este determina lo que se puede hacer según la ley. Número 3, la libertad de acción, artículo 5, es parte del debido proceso y de los derechos humanos. Número 4, prevalece en sus decisiones de todo tipo el derecho de defensa constitucional. Aquí la respuesta, compañeros, es la 2. El alcalde se rige por el principio de juridicidad. Este determina lo que se puede hacer según la ley. Número 3. Una persona al realizar un trámite administrativo en el Ministerio de Educación le niegan su petición sin informarle los motivos. Como consecuencia, manifiesta que le están violando su derecho de defensa. El director le responde que el derecho de defensa solo se aplica en juicios penales, según el artículo 12. ¿Quién tiene la razón y por qué? Bueno, la pregunta número 1, el director tiene la razón, ya que efectivamente el derecho de defensa es solo para el proceso penal. Número 2, el derecho de defensa se aplica solo dentro de juicios de cualquier materia o naturaleza, no en asuntos administrativos. Y número 3, todo ámbito o actividad es susceptible del derecho de defensa constitucionalmente establecido. Y número 4, prevalece el derecho de petición, el que deberá ser resuelto según el trámite regulado por el artículo 28. Aquí la respuesta es la 3, ¿verdad? Todo ámbito o actividad es susceptible del derecho de defensa constitucionalmente establecido. La siguiente pregunta. El artículo 343 del Procesal Penal establece que el tercer día de declarar la apertura a juicio se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba. Sin embargo, las partes se acercan al juez y le manifiestan que se pusieron de acuerdo y que presentarán prueba el quinto día. Esto es mejor para el derecho de defensa del acusado. Usted como juez resuelva la petición. Entonces, la respuesta número 1 dice, sí, les concedo lo solicitado ya que es acorde al mejor derecho de defensa. Número 2, las partes tienen derecho a dirigir peticiones a la autoridad
por lo que resuelvo favorablemente la solicitud. Número 4, no es procedente lo solicitado por alterar las formas del proceso. Principio de imperatividad, artículo 3. Y número 4, las partes en un proceso tienen derecho a darse por notificados. Aquí la respuesta correcta es la número 3. No es procedente lo solicitado porque se alteran las formas del proceso, ¿verdad? Se varían las formas. Eso es básicamente el caso de Fermín, ¿verdad? Que se alteró la forma del proceso y se saltaron una parte de la ley. Y esto tiene que ver con que las partes ni el juez pueden variar las formas del proceso. Y en esencia, esto es lo que pasó en el caso de Fermín. Número 4, un juez, al dictar una resolución sobre una petición del abogado defensor, manifiesta que lo hará en forma resumida, que no hay necesidad de explicar demasiado o con detalles, porque lo importante es la decisión. Usted, como abogado defensor, indique la respuesta correcta a lo argumentado por el juez. Y las respuestas son: el juez está en lo correcto, lo importante es resolver la petición. Número 2, resolver sin expresar argumentación viola el derecho de defensa. Número 3, resolver en forma resumida es correcto en virtud de que se han cumplido los principios de inmediación y celeridad. Y número 4, el juez debe ser concreto en su forma de resolver, así garantiza la igualdad entre las partes. Aquí lo correcto es la 2. Resolver sin expresar argumentación viola el derecho de defensa. La siguiente. Un periodista manifiesta que, de conformidad con el principio de publicidad contenido en el artículo 12 del Procesal Penal y los derechos humanos, él tiene derecho a saber todo lo que consta en una investigación dentro de un proceso penal que se sigue contra 2 expolicías. A usted le preguntan si esto es correcto. Respuesta 1 dice: no es correcto porque la investigación es pública solo para las partes. Número 2, sí tiene derecho el periodista porque el debate deberá ser público. Número 4, las actuaciones dentro de una investigación penal son confidenciales en todo el proceso. Y número 5, prevalece el derecho a inocencia. Aquí la respuesta correcta es donde dice: no es correcto porque la investigación es pública solo para las partes. ¿Se recuerdan? Este es el artículo 314, ¿verdad? Las partes tienen derecho a saber lo que de ellas conste en el proceso de investigación. Y lo que es público era el debate, ¿verdad? Jimmy. Buenas noches, licenciado. Sí, licenciado, no lo quiero a que nos adentremos al tema, pero básicamente parecido es con la información que necesitan del público y que ellos no la pueden dar, según argumentan, porque es solo pública para las partes, así creo yo, ¿verdad? Lo de la situación actual del país, dice usted. Sí, ¿A eso se refiere? Así es que ellos dijeron en su momento que no pueden hacer públicas las investigaciones porque solo lo que se está llevando a cabo está prohibido ante la ley, ¿verdad? Sí, pero mire, pues aquí hay dos partes en ese tema, y mire, si ya se hizo la primera declaración, aquí, vean, aquí lo que tienen que tener presente ustedes siempre es si hay o no hay auto de procesamiento. O sea, aquí esto no es tanto de derechos humanos, bueno, sí es de derechos humanos, pero es algo que van a entender un poquito mejor más adelante. Pero aquí la cuestión es, ¿se recuerdan cuando yo les decía que hay una investigación preliminar? Es una investigación que no está sujeta a plazo ni a controles porque el proceso no ha empezado, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando yo les hablaba de una investigación que puede durar una semana, 2 semanas, 2 años, 1 año, 3 años, que es la parte de la investigación preliminar? Si el proceso está en esa investigación preliminar,
Digamos que el proceso en ese momento no es público porque el Ministerio Público está en no hay nadie ligado al proceso, no hay una denuncia contra alguien y solo hay una investigación. Entonces, para ese momento, esa información sí podría darse el caso que el Ministerio Público dijera que como no hay proceso y que eso solo lo está viendo él y que no hay nadie que está ligado al proceso, él tiene derecho a seguir investigando con la mayor discreción posible. Ahora, diferente es si ya se hizo la primera declaración y si hay un auto de procesamiento. Si hay un auto de procesamiento, aquí la situación es diferente porque el auto de procesamiento es el que le da vida al proceso penal. Entonces, el auto de procesamiento es como la certificación de nacimiento del proceso penal, ¿va? Es lo que le da vida al proceso penal. Entonces, dictado el auto de procesamiento, las partes ya gozan de todos los plenos derechos que la ley les establece y dentro de estos estaría el artículo 314 en cuanto a saber lo que de ellos consta en el proceso. Entonces, en el caso de las situaciones actuales de nuestro país, yo entiendo, hasta lo poco que sé, porque yo de ese caso no he tenido acceso, pero lo poco que sé es que lo que el Ministerio Público ha hecho en el Tribunal Supremo Electoral, todo lo que ha requerido o lo que han visto ustedes de los secuestros y los allanamientos y todo, aún no hay un auto de procesamiento, porque no hay, que yo recuerde, no sé si se me pasa, pero que yo recuerde, no hay una persona capturada por esos hechos en este momento. Solo hay señalados, sindicados, pero no hemos visto que hayan y capturen a alguien y que lo tengan ahorita procesado por estos casos. Entonces, en ese marco, diríamos que ese es el argumento del Ministerio Público de tener como reservada esa investigación, porque esa parte el proceso no ha nacido, digamos, solo estará en investigación. Lo que yo entiendo ahorita de ese caso sería eso, hasta ese momento, y así sería. Entonces, lo que tendríamos que ver es, ¿hay autoprocesamiento o no hay autoprocesamiento? Y ese es el que me indicará si hay autoprocesamiento, quiere decir que el proceso ya nació y entonces sí debe garantizarse todos los derechos que contiene la ley, dentro de estos el 314. Ahora, si no hay, aún no está en esa etapa, ¿verdad? ¿Qué manda ahí? Entonces, Lick, en esta pregunta, básicamente nos habla de que como en realidad tiene que ser público nada más para las partes al momento de iniciar el autoprocesamiento. Sí, de ahí es para allá. Para las partes. Exacto, ellos tienen derecho a saber el qué. Antes sí. No hay ninguna, ¿verdad? Entonces, eso quería más o menos comparar con la pregunta que hizo. Sí, así es. Bueno, la siguiente pregunta dice, una gran cantidad de hondureños ingresa ilegalmente a Guatemala con rumbo a México. Al pasar por la capital se acercan a las autoridades de gobernación guatemaltecas y realizan una serie de peticiones. Las autoridades de gobernación les responden que por ser extranjeros y estar ilegalmente en Guatemala no tienen derecho a dirigir peticiones a la autoridad, ya que este derecho es solo para los guatemaltecos. Responda. Y ahí están las respuestas. Número 1, es correcta la respuesta porque al ser extranjeros e ilegales no tienen amparo jurídico para su petición. Número 2, solo los guatemaltecos tienen derecho a dirigir peticiones a la autoridad, la que está obligada a resolverlas. Número 3, es procedente dirigir peticiones a la autoridad porque este es un derecho de los habitantes del país. Y número 4, los hondureños deben primero obtener autorización para la autoridad migratoria de Guatemala. En este caso, la respuesta correcta es la 3, donde dice, es procedente dirigir peticiones a la autoridad porque este es un derecho de los habitantes y cualquier persona que tenga sus pies en el territorio guatemalteco es habitante. Se recuerda que hablamos de estas categorías en su momento.
y que esta es una de las categorías más amplias, las que tiene el artículo 28 de la Constitución. Bueno, la siguiente, una persona cometió un delito, al llegar a su casa le cuenta a su esposa, ella solo escuchó. El Ministerio Público se entera de esto y está obligando a la esposa para que comparezca en un debate a declarar como testigo y que cuente lo que el esposo le contó. Le consultan a usted si esto es posible o no. Las respuestas son: sí, tiene obligación de comparecer a declarar como testigo. 2, por ningún motivo debe comparecer a lo que el Ministerio Público requiere, ya que es la esposa. 3, sí, si no cuenta lo que sabe, es cómplice de encubrimiento. Y número 4, debe comparecer a la citación y ahí se le hace saber que tiene derecho a abstenerse de declarar. Esta es la correcta, la última. Debe comparecer, pero ya estando ahí, el juez le hace saber que goza del derecho de declarar o no declarar. Y ella decide, ¿verdad? ¿Se recuerdan que yo les decía? Si ella decide declarar, puede declarar. Pero si ella dice no, me abstengo a declarar, entonces no declara. Ese es su derecho. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de este caso, hablamos del caso Sicavisa precisamente, ¿va? Bueno, en un juicio se discute la posible aplicación de la pena de muerte para una mujer que no está embarazada. El abogado defensor manifiesta que la pena de muerte está derogada en Guatemala. El fiscal y el querellante se oponen y manifiestan que el artículo 46 establece que los convenios de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno y que el Pacto de San José, artículo 4, permite la aplicación de la pena de muerte a las mujeres. En consecuencia, este prevalece sobre nuestro derecho interno, por lo que es aplicable la pena de muerte a mujeres. Indique lo procedente. Número 1, el Pacto de San José es materia de derechos humanos, artículo 46, prevalece sobre el derecho interno. Número 2, todo lo que disminuye derechos y garantías constitucionales es nulo de pleno derecho. Número 3, prevalece la igualdad constitucional entre hombres y mujeres. Y número 4, la decisión deberá ser tomada después de agotar el debido proceso en sus etapas preparatoria, intermedia, etc. Aquí lo correcto es donde dice todo lo que disminuya derechos y garantías constitucionales es nulo, ipso iure. Eso. La siguiente. ¿Por qué se afirma que la Constitución del 85 posee un contenido altamente humanista y un pleno reconocimiento de los derechos inherentes a la persona? Y este era del documento, ¿verdad? Este venía en el documento y está, si se recuerdan, está literalmente copiado igual. Dice, derivado de la división de la Constitución en una parte orgánica y una dogmática. Número 2, esta es la idea fundamental del positivismo constitucional que prevalece en nuestro texto supremo. Número 3, en virtud de la supremacía constitucional en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución. Y número 4, según lo establecido en su preámbulo sobre la persona como sujeto y el fin del orden social. Esta era la correcta, la número 4. Número 5, la siguiente que diga, un funcionario público es detenido por orden de juez y sindicada por el delito de desobediencia, ya que no compareció a una citación que le hizo el juzgado. En la audiencia de primera declaración, el sindicado manifestó que nunca fue informado de la citación, ya que de haberlo sabido se hubiera presentado, ya que es una persona que cumple y vela por la ley. Como abogado le piden que indique el argumento de defensa que le sea aplicable en este caso. Número 1, debe invocarse el derecho constitucional de defensa que establece que debe permitirse defenderse. Número 2, el juzgado debe demostrar que se cumplió con la notificación de la citación emitida.
Y número 3, debe aplicarse el reconocimiento a la inocencia constitucional como garantía principal de los derechos. Aquí la correcta, la 2, donde dice el juzgado debe demostrar que se cumplió con la notificación de la citación emitida. Esa sería lo correcto. Bueno, entonces eso es, compañeros, y aquí pueden ver, y aquí tenemos en la siguiente forma. Permítame, aquí es donde, cómo respondió la mayoría, ¿verdad? Lo que está en verde es lo que respondió la mayoría. Quiere decir que la mayoría estuvo bien. Vamos a ver, en la otra también, la mayoría estuvo bien. Siempre hubieron quienes se fueron por otro lado, ¿va? En la libertad de acción. Aquí, la mayoría respondió mal en esta, donde dice una persona realizar un trámite administrativo en el Ministerio de Educación. Aquí ganó las respuestas malas. Vean, la línea gris es más grande que la verde. Eso quiere decir que la mayoría de la clase contestó esta, donde decía prevalece el derecho de petición, cuando la correcto era la número 3. Y aquí la mayoría contestó bien. En esta la mayoría contestó bien, aunque hubo una parte que también contestó a la otra. En donde dice, por ejemplo, un juez al dictar una resolución sobre lo quiere hacer resumido. Aquí en la otra la mayoría contestó bien. Aquí también, en esta bien, y en esta bien, y vamos a ver, el de la pena de muerte la mayoría contestó bien. El del libro, el del folleto, la mayoría contestó bien. Y en el caso de la notificación, también la mayoría contestó bien, aunque hubo muchos que dijeron que era el derecho de defensa constitucional. Estos serían entonces, compañeros, la revisión para que hicieran el repaso de lo que contestaron en su momento y se dieran cuenta más o menos del resultado. Entonces yo ya las notas del examen ya las tengo. Lo único que tengo pendiente es ver lo que les decía de los trabajos para separarlos, pero ya para mañana van a tener todas las notas. ¿Qué manda Patti, Sara y Melda? ¿Qué manda? Buenas noches, licenciada, la bendiga, espero que esté bien. Buenas noches, compañeros. Pues, licenciada, en lo personal yo quiero agradecerle, ¿verdad?, esta revisión de todos los 2 semestres, 4 semestres, pues ha sido el único que ha hecho una revisión y yo sé que no tiene la obligación, ¿verdad?, que ya estamos en la universidad y todo, pero realmente quiero agradecérselo de corazón porque es ahí donde uno mira sus errores, porque solo dan la nota y uno dice en qué fallé y tal vez uno asegura de que contestó lo correcto, ¿verdad? Entonces, solamente le muy amable. Vean, yo en ese tema, fíjense, compañeros, que yo siempre he tenido una propuesta que yo he planteado y de plano, como no tengo el poder, no se puede implementar, pero cuando se acerquen estudiantes como ustedes y que quieran decirles que voten por ellos y que todo eso de las votaciones y todo, por ejemplo, yo propuse que deberíamos de devolver los exámenes, ¿verdad? Nosotros deberíamos de, cuando pase el examen, devolver el examen. Porque lo que pasa es que si ustedes no se dan cuenta en qué contestaron mal, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que sacaron 20, o por ejemplo en esta clase hay unos compañeros, hay unos que sacaron 4, otros que sacaron 6, pero son los que nunca vienen, ¿va? Solo saben que sacaron 6 o 4, o que sacaron 20, o que sacaron 18, o que sacaron 28, o 24, etcétera, y no saben ni por qué. Entonces sí sería bueno que algún día lográramos que se devolvieran los exámenes para que eso les permitiera a ustedes
revisar en qué fallaron y que les sirviera como de mejora. En este caso yo no puedo porque, digamos, lo que pasa es que es el reglamento el que dice que no. Lo correcto sería devolvérselos, pero el reglamento actualmente no permite devolverlos. Pero por eso yo hago como mínimo volverlo a repasar. Ahorita todavía está fresco con ustedes y todavía al leerle la pregunta y ponerle las respuestas, ustedes se recuerdan que respondieron. Entonces les sirve como una revisión a ustedes de qué contestaron mal. Entonces esperemos que algún día se pueda, pero yo les hago el planteamiento. Si algún día se acerca algún grupo, algún candidato o algo y les dice que yo quiero ser vocal, que yo quiero ser no sé qué, que yo quiero ser tal cosa, propónganle ustedes y que diga, va, está bueno, pero te proponemos tal cosa. Entonces sería bueno que pudieran hacer eso. Bueno, entonces estamos ahí, compañeros. Si no tuvieran mayores observaciones en relación a esto, vamos a continuar, gracias, con lo que nos corresponde para el segundo parcial. Antes de entrar al tema del segundo parcial, yo les quisiera preguntar, compañeros, fíjense que yo evito tocar temas, como Jimmy planteaba hace un momento, yo evito tocar temas, por ejemplo, de la realidad nacional, aunque lo correcto fuera tocarlos. Pero yo evito eso porque nosotros en nuestro país estamos ahorita en un momento donde la gente está contra todo, donde la división está tan marcada, donde todos la gente no escucha razones. La gente ahorita no entiende razones. Yo lo único que quisiera decirles a ustedes, compañeros, es que yo soy abogado. Ustedes aspiran a ser abogados y ya ahorita ya, si se dan cuenta, ya nos queda poquito tiempo para el final. Ya en unos 15, 20 días nos van a decir que ya tenemos que hacer el examen final, ¿verdad? Más o menos antes del 15 de noviembre. Entonces, si ustedes aspiran a ser abogados y si yo soy abogado, mal haríamos nosotros en ir en contra de nuestra propia profesión, de nuestra propia aspiración. Eso es como que, miren pues, como que un médico dijera que no es necesario ir al médico, que no es necesario tomar medicinas y que no es necesario evaluarse médicamente, que basta, digamos como que un médico dijera, mire, basta con la oración, no necesitan ir a un médico, no es necesario los médicos, ore, y con eso ya estuvo. Hay personas que dicen eso, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero decir es que no podemos ir contra nuestra naturaleza, contra lo que somos. No podemos ir contra eso. Entonces, yo soy abogado. Entonces, yo siempre voy a ir en la línea del cumplimiento estricto de la ley. A mí, yo no soy partidario de todas esas acciones que lleven implícito violar la ley. No importa de quién sea, no importa si es de derecha o de izquierda, si es de los que aman a la Ciciga, a Telma Aldana y a Semilla y todo, o de los que no quieren a la Ciciga, a Telma Aldana y el otro bando, no importa. A mí lo que me interesa es que se cumpla la ley. Esa es mi aspiración. Entonces, pero se los quiero plantear, hacerles la observación porque lo ideal sería poder conversar de esos temas, pero lamentablemente en nuestro país hoy por hoy no se puede hablar como la gente, porque no se puede, la gente se ha metido en ambos bandos de tal manera irracional que el derecho sale perdiendo. Entonces yo lo único que les quiero exhortar a ustedes es procuren siempre saber con claridad qué dice la ley y váyanse en esa línea, en la línea que la ley marca. Eso es lo que busquen, porque esa es nuestra razón de ser. Si nosotros los abogados permitimos que la ley ya no se aplique, que no se respete, entonces, ¿para qué vamos a servir dentro de un poco tiempo? No serviremos de nada. Entonces, ustedes siempre busquen la aplicación de la ley. Eso hagan. Y les quería hacer esta observación porque les quiero comentar un tema que no es Jimmy que manda, y después de Jimmy les quiero compartir de un tema que es igualmente difícil,
pero que como no es tan directo, sí se puede hablar más claramente. ¿Qué manda ahí? ¿Qué manda Amy? Sí, Lick, yo por eso al principio dije que no quería adentrarme al tema porque sé la situación, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago, Lick, es que uno, como usted dice, como futuro abogado, ¿verdad? Ante todo lo que se dice, uno hay que buscar la ley a ver qué encuentre. A mí me ha servido de hasta de ejercicio, Lick, andar buscando qué dice esto en la ley, qué dice en el otro, y no lanzarse a un lado a otro, ¿verdad? Simplemente uno tener su criterio, pero basado en ley, como usted lo está diciendo. Solamente eso, Lick. Gracias. Bueno, en ese marco, compañeros, les quiero escuchar por lo menos unos 5, nada más, no a todos, lamentablemente, porque nos llevaría demasiado tiempo, pero el día, no me recuerdo qué día, pero al final eso no es tan relevante. El viernes fue. El viernes en la madrugada para amanecer sábado, el grupo Hamas atacó a Israel, ¿verdad? Creo que la mayoría de ustedes ya saben lo que hizo el grupo Hamas. Invadió la franja fronteriza, rompió las barreras, entró a Israel. Hasta el día de hoy aparentemente mató entre mujeres, niños, adultos, etcétera, casi a 1,000 personas. Fue el día sábado, porque el día sábado es el Shabbat, para los musulmanes el día de descanso es el viernes. Para los judíos el Shabbat, o es el día de la paz, el día de descanso es el sábado. Empieza viernes a las 6 de la tarde y termina sábado a las 6 de la tarde. Entonces, eso significa por qué en las dos últimas guerras, en la de Yom Kippur y en este sábado, se escoge el día sábado para atacarlos, porque es el día del Shabbat, cuando el país se paraliza por el descanso. Bueno, derivado de eso, al día de hoy tenemos ahora la respuesta de Israel. Y en la respuesta de Israel es prácticamente bombardear fuertemente el norte de la franja de Gaza, el norte. Y ha sido un bombardeo muy fuerte, ¿verdad? Esa es la situación de hoy. Entonces, en relación a ese tema, y antes de entrar al examen final, quisiera, si hay alguien que quiera expresarse de ustedes en relación a qué percepción tienen ustedes de lo que está pasando entre Israel y el grupo en la franja de Gaza, derivado del ataque de Hamas y de la respuesta israelí, ¿verdad? Y que está en las noticias al día a día, y que si no hay cuidado con eso nos puede llevar hasta una tercera guerra mundial. Al paso que vamos, está muy candente la situación. Pero ¿qué opinión les merece? Yo les quiero mencionar eso por lo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, ¿alguien tiene alguna opinión al respecto, compañeros? ¿O no tienen ninguna opinión al respecto? A ustedes digan lo que opinen, no importa a favor de que, como aquí no estamos en tanto problema, aquí si habláramos de los que están a favor del paro o en contra del paro, eso sería candente aquí, ¿va? Pero por eso no estoy tocando ese tema, por eso me estoy yendo más al Medio Oriente. ¿Qué manda Amy? Sí, lo que según entiendo yo ha sido un problema desde hace años por territorio, creo yo, es el principal problema, que este grupo Hamas ha llegado con el propósito de apoderarse de toda esa área en la que se encuentra Israel, ¿verdad? Y ya tiene varios aliados que son los que están en el mismo sentir, ¿verdad? Pero no desconozco más que otro problema. Solo conozco de una guerra que le llamaron la guerra de las piedras, algo así, la primera vez que Hamas atacó a Israel, como en el 36, algo así, entendí, solamente. Bueno, ¿alguien más, compañeros? ¿Alguien que tenga alguna otra, ya sea a favor o en contra, o que...
ustedes habrán visto que en el mundo hay manifestaciones ahorita a favor de Hamas, en contra de Israel, a favor de Israel, etc. En Guatemala, como estamos ocupados en nuestro tema de los bloqueos, no ha pasado, pero en otros años ya pasó en la Avenida de las Américas, aquí en Guatemala, que se enfrentan grupos pro-palestinos y grupos pro-israelíes. Entonces, ¿alguien más, compañeros, que tenga alguna otra opinión? O que esté a favor de los palestinos o a favor de Israel, porque aquí no hay tanto clavo si estamos a favor de alguno de ellos, porque como están hasta Medio Oriente no hay tanto problema. Yo lo que pude leer, ¿verdad? Que no fue mucho del tema, pero lo que logré leer es que a consecuencia de que se independizó Israel de los países árabes, entonces ellos quedaron en conflicto, si no estoy mal, por el tema de que Israel, por decirlo de alguna manera, se apropió de cierta parte de estos países. Entonces, quedaron en conflicto desde hace mucho tiempo, entonces creo yo que desde ahí viene la pelea, pero totalmente yo en desacuerdo, ¿verdad? No puedo estar en ninguno de los dos a favor o en contra, digamos, porque en los dos bandos, por decirlo, en los dos países, mueren inocentes, niños, mujeres inocentes, entonces decir se están defendiendo y los otros están atacando, ¿quién se defiende? ¿Quién ataca? En los dos lugares están muriendo niños. No es las autoridades o las personas que realmente están peleando las tierras las que se matan entre ellas, sino que inocentes van a atacar escuelas y personas que no tienen nada que ver con eso. Esa es mi opinión. En relación a lo que Carol decía, compañeros, fíjense que él en estos días atacó como 2 hospitales, bombardeó hospitales y bombardeó escuelas. Y también bombardeó departamentos, edificios de apartamentos, ¿verdad? Dijo que desde ahí lo habían atacado y entonces vino él y derrumbó el edificio, ¿va? Porque dijo que desde ese lugar lo habían atacado, entonces derrumbó el edificio. Eso ha estado pasando. Otra cosa, perdón, licenciado. Otra cosa que yo he visto, Lick, es la forma en la que han atacado a las mujeres y que incluso las agarran, las han asesinado así como en forma de trofeo y muestran los cuerpos. Fue Hamas el es que impactante, la verdad. Secuestró mujeres y les dio muerte a alguna de ellas. Sí, licenciado. Bueno, entonces, compañeros, no. Bueno, miren, pues, preocúpense más por lo que está pasando en Israel también, así como lo que está pasando en nuestro país, también preocúpense por lo que está pasando en Israel, porque en un descuido, que tengan todos esos en un descuido, embarcan al mundo en una tercera guerra mundial, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pónganle atención a esas cosas, porque esa es una cuestión de sobrevivencia de la humanidad completa. ¿Ustedes han visto esas películas así como Walking Dead o Guerra de Zombies o algo? Eso pasaría al final si las cosas se salen de control. En una de esas pararíamos así, ¿verdad? Entonces, pónganle atención a lo que está pasando en nuestro país, pero también pónganle atención a lo que pasa en esos lugares, porque eso es de interés para la humanidad. ¿Qué manda, Carlos? Sí, Lick, también el día de hoy yo estaba leyendo una noticia que ya Rusia ya se está pronunciando al respecto. Eso nos da una señal de que pues ya otros países se están involucrando en lo que está sucediendo y pues así como usted decía, nos puede llevar a consecuencias mundiales. Así es, entonces pónganle atención. Bueno, pero ¿por qué yo quería hablar de ese tema? Pero veo que ustedes andan más preocupados por los bloqueos, por lo que se ve, ¿va? O más interesados en eso, pero pónganle atención a ese tema. Bueno, pero yo ¿por qué quería hablar yo de ese tema? Primero quería mencionarles que Israel ha atacado escuelas, ha atacado hospitales, ¿verdad? Y ha atacado apartamentos donde hay edificios, donde hay apartamentos donde viven personas. Y fue destruidos totalmente. Entonces yo quiero que tengan presente eso. Bueno, ahora, teniendo presente eso, quiero comentarles de por qué yo estoy hablando de este tema. Pero antes de hablar de ese tema, compañeros, les quiero escribir en el chat
espérense. Esperen, denme un segundito porque solo voy a buscar una dirección que quiero pedirles a ustedes. ¿Cómo se hace? Bueno, ustedes que son expertos, ¿cómo se hace para dar un enlace de TikTok? Ah, ya. Miren, pues, quiero pedirles que vean este perfil. Ay, solo que esperen que me cuesta escribir. Es que me cuesta escribir. Aquí está. Es una licenciada que trabaja conmigo, está haciendo una presentación sobre un delito en TikTok. Y quiero que vean esa presentación porque ese es parte del contenido del examen de lo que nosotros vamos a hablar de los temas para el examen final. Entonces, ahí está. Lo puse en el chat porque es TikTok. Entonces, ella ahí, esta licenciada que es mi amiga, tiene y trabaja conmigo. Como se recuerda, yo les dije a ustedes que yo asesoraba en la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, donde ustedes sacaron el curso, ¿va? Y ella está haciendo una presentación sobre el delito de trata de personas. Ahí seguramente tiene un montón de videos de cosas así, ¿va? Pero usted busque, ella tiene uno sobre la historia de la trata de personas. Y yo hablé con ella y ella va a hacer una presentación de las etapas históricas y qué es la trata de personas. Entonces, para que lo vean, por favor, compañeros, ese video, el que ella tiene específicamente sobre trata de personas. Ese y los que va a seguir publicando, porque según me dijo, va a poner 8 videos cortitos. Como son de TikTok, son de 1 minuto, ¿va? Y va a publicar. Entonces, que lo vean ahí, porque ese va a ser parte del el contenido del examen final. Bueno. Cierro esa parte, ya está ahí en el chat y ahora les quiero plantear. Bueno, ¿por qué yo estoy hablando del tema de Israel? Porque nosotros vamos a seguir ahorita siempre hablando de derechos humanos, ahorita en el final, pero vamos a incorporar un contenido que tiene que ver con lo que está pasando con Israel. Lo primero que quisiera recordarles es que la Carta de las Naciones Unidas, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, se dice que fue el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas el que creó esencialmente las condiciones para que pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones que provienen de tratados. Y vean que dice el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Esto lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Y además, la Carta de las Naciones Unidas estableció que el desarrollo del derecho internacional, vean que aquí dice el desarrollo del derecho internacional y el respeto por el mismo son elementos claves del trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. Pero vean que aquí se habla del concepto de derecho internacional. Y en ese sentido debemos tomar en cuenta que la Carta de las Naciones Unidas es considerada como un tratado internacional porque es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los estados. Quiere decir que los estados están obligados a cumplirla. Los que ratificaron la Carta de las Naciones Unidas están obligados a cumplir lo que establece esta carta. En el caso de Guatemala, Guatemala ratificó la Carta de las Naciones Unidas en 1948. De esto que vemos acá, surge entonces esto. Surge que tenemos 2 clases de derechos. ¿Se recuerdan? Solo recuérdenme, ya hablamos eso de derecho internacional y extranjero, ¿verdad? Eso sí, sí lo hablamos entre nosotros. Les comenté la diferencia entre derecho internacional y derecho extranjero, ¿verdad?
¿Sí o no? Carol, Jimmy, que los veo aquí, que son los que me aparecen en la... Sí, hablamos de... Bien, ya lo vimos. Gracias, Luis. Si lo pudiéramos recapitular, pero bueno, chiquito. Ya, ahorita ya no podemos, ya se nos pasó, Pati. Bueno, entonces, como hablamos del tema de la diferencia entre derecho internacional y derecho extranjero, yo lo que les quería comentar es que en el tema nuestro, cuando hablamos de derechos humanos, nosotros estamos hablando de derecho internacional, entonces. Y básicamente, ¿se recuerdan ustedes que cuando hablamos de derecho internacional, estamos hablando de un vínculo jurídico que existe entre dos o más estados? Obligaciones que se relacionan a los estados, a cumplimiento obligatorio de estados. Y los derechos humanos tienen que ver con esto. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional, encontramos dos tipos de derecho internacional. El derecho internacional y el derecho internacional público. O sea, cuando hablamos de derecho internacional, dividimos el derecho internacional en dos tipos de derecho. El derecho internacional privado y el derecho internacional público. Básicamente, compañeros, cuando se habla de derecho internacional privado, ¿verdad? Cuando se está hablando de derecho internacional privado, básicamente se está hablando de lo mismo que es lo que se entiende como derecho extranjero, prácticamente. O sea, al hablar de derecho internacional privado, estamos hablando de cuál es ese vínculo o obligaciones que provienen cuando los habitantes de un estado, los habitantes de un país, pretenden que sus leyes se apliquen en otro país. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional privado es eso, ¿verdad? Digamos, yo guatemalteco, me voy a México y me caso en México y después me vengo para Guatemala y me quiero divorciar en Guatemala. Entonces, vengo yo y yo quiero que se me aplique la ley mexicana aquí en Guatemala. Es básicamente lo mismo de lo que la vez pasada yo les decía, que es lo que se conoce como derecho extranjero. Entonces, el derecho internacional privado básicamente es eso, ¿verdad? El conjunto de leyes que regulan la situación jurídica de una persona dentro de otro estado. Mientras que el derecho internacional público es diferente, porque el derecho internacional público básicamente estamos hablando de los tratados y convenios que regulan las relaciones entre dos o más estados. Cuando hablamos de derecho internacional público, estamos hablando de tratados, convenios, acuerdos que establecen obligaciones entre estados de cumplimiento obligatorio. Entonces, a nosotros el tema que nos interesa es este: derecho internacional público. Ese es nuestro tema. Y el derecho internacional público, a su vez, el derecho internacional público se divide en diferentes ramas jurídicas. O sea, el derecho internacional público se divide en diferentes ramas jurídicas. El derecho internacional de los tratados es una, el derecho internacional de los refugiados es el otro, y el derecho diplomático y consular es el otro. También está el derecho penal internacional. Pero también aquí están los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, y el que yo quiero llamarle la atención es el derecho internacional humanitario. O sea, vean cómo hay dos ramas jurídicas. Ambas son parte del derecho internacional público, que son muy parecidas, pero que lógicamente no son lo mismo, ¿verdad? Son muy parecidas en el nombre. Una es el derecho internacional humanitario, que se conoce como DIH, Derecho Internacional Humanitario, y el otro es el que se llama Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Nosotros hemos venido hablando del derecho internacional humanitario, derechos humanos, perdón. Nosotros hemos venido hablando, en nuestro curso es esto, es sobre esto. Pero derivado que el derecho internacional humanitario tiene mucha relación, es muy parecido y tiene mucha vinculación, es importante que ustedes tengan un acercamiento al derecho internacional humanitario. Entonces, en pocas palabras, compañeros, nuestro contenido hacia el examen final estará dividido. Vamos a abordar una parte de derechos humanos y otra parte de derecho internacional humanitario. O sea, de eso vamos a hablar nosotros en el contenido. Entonces, a partir del día miércoles, nosotros vamos a hablar de 2 temas. Derechos humanos, lo que nos falta de seguir abordando derechos humanos, pero también vamos a incorporar otro tema, pero eso sí, les quiero dejar claro, distinto, no son lo mismo. No es lo mismo el derecho internacional humanitario que los derechos humanos. Si bien es cierto, ambos son parte del derecho internacional público, ambos regulan temas distintos y tienen diferencias. Tienen algunas similitudes, tienen algunos aspectos similares, pero tienen similitudes. Entonces yo les voy a mandar el día de mañana, les voy a mandar un documento que ya es el primer resumen del derecho internacional humanitario. Pero sí les quiero pedir, que tengan en cuenta que son distintas, son ramas distintas del derecho internacional, ¿verdad? Todo lo que Israel está haciendo ahorita, esa parte de que ataca escuelas, ataca edificios, ataca hospitales en la franja de Gaza, o lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, eso se regula por el derecho internacional humanitario. Ahí no hay derechos humanos. Cuando en un estado hay una guerra, hay un conflicto, los derechos humanos se suspenden y dejan de aplicarse los derechos humanos. Y el que se mantiene es el derecho internacional humanitario. Entonces, lo que quiero que quede bien claro es eso. Entonces, cuando un Estado está en un conflicto armado, como el caso de Israel ahorita, los derechos humanos se suspenden. Y cuando vengo el caso de Ucrania, los derechos humanos se suspenden. Pero se mantiene vigente y el que se aplica es el derecho internacional humanitario. Entonces, vamos, y ahora les comento también otra cosa importante. De todas las secciones que tiene la Facultad de Derecho, de todas las secciones, las únicas 2 secciones que hablan del cuarto semestre, de todas las secciones del cuarto semestre, las únicas secciones del cuarto semestre que se les habla de Derecho Internacional Humanitario son ustedes, es la G y la H, porque yo doy clases ahí. Entonces, el único que aborda este tema de Derecho Internacional Humanitario soy yo, el único, ¿verdad? ¿Por qué soy yo? Porque miren, compañeros, yo hice el esfuerzo, el sacrificio de ir a Cuba, a México, a Guatemala y a Costa Rica a especializarme, a estudiar por ustedes. ¿Se imaginan yo solito en Cuba, 8 días en Cuba, solo, sacrificándome por los estudiantes de la Facultad de Derecho? Pero no me importa, compañeros. Si hay que irse a sacrificar, yo voy, ¿verdad? Y yo me fui a estudiar a Cuba por ustedes. Me fui a sacrificar en ese lugar, ¿verdad? Tan caluroso por ustedes, ¿verdad? Pero yo hice el esfuerzo, compañeros. Y fui a México también a estudiar este tema. Entonces, y además es un tema muy importante. Entonces, eso quería comentarles. Entonces, solo les quiero dejar claros, compañeros, que los únicos que van a hablar de este tema de toda la facultad son ustedes. Entonces, ya a partir del miércoles, ustedes van a comprender
si es legal lo que Israel está haciendo o no es legal en el marco del derecho internacional. ¿Han oído eso de crímenes de guerra o han oído que Israel le comete crímenes de guerra, etcétera, etcétera? Pues de eso se trata, de que aclaremos legalmente si lo que Israel hace son crímenes de guerra o no, ¿verdad? A partir del miércoles vamos a hablar de ese tema y yo les voy a presentar lo legal en relación a esa situación, ¿verdad? Bueno, por cuestión de la hora, compañeros, nos quedamos acá y nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado. Feliz licenciado. Buenas noches, Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros, que descansen. Gracias. Gracias, que descansen. Noche, Lick. Que siga mejor, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, Lee, que descanse. Gracias, que descansen. Feliz noche. Buenas noches, compañeros.